Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
En este programa vamos a tratar la literatura fantástica. Vamos a ver sus características, sus autores y algunas de sus obras. La definición de fantástico. Del latín fantasticus. El adjetivo fantástico se refiere a aquello perteneciente o relativo a la fantasía. Permite nombrar lo fingido, que no tiene realidad o que solo existe en la imaginación. A nivel coloquial, el término fantástico hace referencia a lo que es excelente, magnífico o presuntuoso. La palabra fantástica ha tenido diferentes acepciones con el paso de los siglos. Para la antigua Grecia, fantásticos denominaba la facultad de crear imágenes. Por su parte, la Real Academia Española lo delimitó a lo imaginario o carente de realidad. Para que esto sea posible, el espacio, el entorno donde se desarrollan las acciones del relato debe estar configurado o construido a partir de las leyes del mundo en el que vivimos. De esta forma, el acontecimiento sobrenatural será rechazado, pues no corresponde con las leyes del mundo donde se aparece. Lo fantástico como género de ficción. Fantástico es un género de ficción cuyos principales elementos son sobrenaturales e irreales. El género fantástico incluye personajes, situaciones o escenarios que nunca podrían pertenecer al mundo verídico, como por ejemplo, hombres que vuelan o animales que hablan. La esencia del género fantástico es no priorizar las representaciones realistas. Al contrario, se encarga de subvertir las leyes del mundo real. Se diferencia de la ciencia ficción en que ésta aduce causas científicas para violar la mecánica del funcionamiento de la realidad. Una de las cuestiones que merece la pena resaltar dentro del género fantástico es el hecho de que es frecuente que en él se tomen como escenario diversos tipos de mundos. En concreto, tendríamos que subrayar que nos encontraremos con mundos alternativos, paralelos o de frontera. Por ejemplo, nos toparíamos con el hecho de que existen películas o libros donde los personajes simplemente diciendo una palabra concreta o haciendo uso de un objeto determinado tienen la opción de entrar en otro mundo diferente. Este sería el caso, por ejemplo, de la saga Harry Potter, donde los protagonistas atraviesan un muro de la estación de trenes de Londres para entrar de lleno en el mundo mágico de Hogwarts. También podríamos decir que es el caso de la heptalogía literaria titulada Las Crónicas de Narnia, donde se cuenta cómo los niños, que son los personajes centrales de la misma, tienen la posibilidad de llegar al reino de Narnia a través de un armario. Los clásicos del género fantástico en el cine y en la literatura.
Dentro del mundo del arte en toda su extensión, nos encontramos con otros ejemplos de género fantástico que se convirtieron en referentes dentro de la literatura o del cine. Sería el caso de la saga cinematográfica Matrix, creada por los hermanos Wachowski, que nos habla de un futuro en el que los seres humanos fueron esclavizados por máquinas, robots e inteligencias artificiales de diversa tipología. En el ámbito literario, una de las obras cumbres del género fantástico es Alicia en el País de las Maravillas, escrita en 1865 por Lewis Carroll. Uno de los primeros textos escritos de los que se tenga registro es el poema de Gilgamesh, una obra sumeria que data del año 2000 a.C. Dicha composición incorporaba elementos fantásticos como intervenciones divinas y gigantes. Más allá de la presencia de elementos irreales, el género fantástico tiene coherencia interna entre estos elementos. La estructura, las escenas y la interacción de los personajes mantienen una lógica. En caso contrario, la obra en cuestión pertenece al género surrealista. Hay dos subgéneros principales de la literatura fantástica: la alta fantasía o fantasía épica y la baja fantasía. La primera sitúa la acción en un mundo secundario, ficticio, alejado de la realidad, de sus reglas lógicas y de todo lo que conocemos. La segunda, en cambio, se desarrolla en un mundo real, o en un mundo muy parecido, con elementos y criaturas mágicas. Los libros de fantasía épica suelen incluir, al principio, un mapa con la localización imaginaria en la que tendrán lugar los hechos de la narración. Por lo general, una fuerza maligna amenaza el equilibrio de sus habitantes de un modo u otro. Junto a la raza humana existen otras razas, como enanos, elfos, hadas, gigantes. Aparecen también panteones de dioses, profecías, oráculos, magos, hechizos. Una variante de la alta fantasía es la fantasía heroica o novelas de espada y brujería, en la que sus protagonistas son guerreros inmersos en una aventura junto a criaturas fabulosas como dragones o monstruos, pero en las que el héroe o heroína es más imperfecto. Eso se presenta en rasgos del antihéroe, que debe superar una serie de pruebas y experimentar un largo viaje hasta encontrarse a sí mismo. La baja fantasía cuenta la historia de uno o dos héroes. Sus circunstancias se desarrollan en un apartado del mundo real con criaturas mágicas, aunque por lo general la raza predominante es la humana. Se conoce como fantasía oscura a aquellos relatos situados en un mundo irreal, sombrío, con mayoría de criaturas y personas movidas por propósitos malignos y magia negra. Se busca el poder o el conocimiento ilimitados. Prima la locura y la violencia en muchas ocasiones. También existe la fantasía histórica, ambientada en un momento histórico determinado, con la aparición de algún personaje de relevancia: Julio César, Alejandro Magno, Napoleón, en el que se introducen elementos fantásticos como magia,
viajes en el tiempo, armas y tecnologías del futuro o sociedades secretas. En otros casos, se recrean una época conocida por todos, en un mundo imaginario. Tampoco se puede omitir la ciencia ficción fantástica o fantasía científica, un subgénero mixto en el que tecnología y ciencia contienen además rasgos fantásticos, como tramas de espada y brujería en otros planetas, y por último, con gran auge, en las 2 últimas décadas se encuentra la fantasía urbana, relatos ambientados en el mundo conocido o en otros mundos, aunque siempre con una ciudad como escenario, sobre todo sus rincones más alternativos y clandestinos, en los que se cruzan seres humanos y otras criaturas, como demonios, vampiros o hechiceras. A pesar de que a lo largo de la historia innumerables géneros han hecho uso de elementos sobrenaturales, como la literatura griega y latina, los estudiosos coinciden en que la literatura fantástica surgió en el siglo XIX. Diferencia entre la literatura fantástica y de fantasía. La literatura fantástica no debe confundirse con lo que podríamos llamar literatura de fantasía, es decir, obras generalmente escritas para un público juvenil, donde abundan seres como hadas, magos, duendes. La saga Harry Potter es un ejemplo de literatura de fantasía, mientras que la literatura fantástica representa a través de hechos insólitos, preocupaciones o situaciones sociales que amenazan a los individuos. La fantasía carece de este interés social. Para Tzvetan Todorov, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki es una de las primeras novelas fantásticas y una de las más importantes para el género. Del mismo modo, escritores como Charles Nodier, Guy de Maupassant, Jacques Cassot y
Etta Hoffmann son definitivos para este género. La literatura fantástica, entendida como la ficción de lo irreal, es tan antigua como las propias historias que el ser humano se explicó a lo largo de los tiempos. En la Edad Antigua se popularizaron dos formas de literatura fantástica: la fantasía sobre viajes más allá del mundo conocido y las historias de hechos sobrenaturales. Pero no fue hasta el siglo XX cuando se empezó a utilizar el concepto de literatura fantástica tal como lo entendemos hoy en día. La definición de literatura fantástica se la debemos al crítico literario Tzvetan Todorov, autor de un famoso ensayo de 1970 en el que definió sus características. Según el crítico, este tipo de literatura se basa en la vacilación del lector en torno a los fenómenos narrados y, por otro lado, en una forma de leer dichos fenómenos que no sea ni poética ni alegórica. Se trata, en definitiva, de una narrativa en la que aparecen elementos que no se pueden explicar por medio de la razón y que ponen la realidad en cuestión y tienen algo de sobrenatural, extraordinario o mágico. La primera vez que el término de literatura fantástica apareció como tal en un libro fue en la Antología de la Literatura Fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, publicada en 1940. Sin embargo, anteriormente ya se había usado el concepto para referirse a historias que van más allá de relatar la realidad y crean un mundo imaginario. La novela de Jacques Cassot, El diablo enamorado, de 1772, se considera una de las precursoras del género fantástico. Autores como Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, Etta Hoffmann o Nikolai Gogol destacaron también en este género. Hay otras obras y autores clásicos que pasaron a la historia de la literatura fantástica. El cuento fantástico. Para poder conocer el significado del término cuento fantástico, hay que comenzar descubriendo el origen etimológico de las dos palabras que lo conforman. Cuento deriva del latín, proviene de computus, que puede traducirse como cuenta o cómputo. Fantástico, por otro lado, deriva del griego. Procede de fantásticos, que viene a significar que solo existe en la imaginación. Es fruto de la suma de dos partes diferenciadas, fain, que es sinónimo de aparecer, y el sufijo tico, que es equivalente a relativo a. Un cuento es una narración de poca extensión que presenta hechos ficticios. Fantástico, por su parte, es algo fuera de lo común, vinculado a la fantasía, la imaginación. El cuento fantástico es un relato que dispone de elementos sobrenaturales, pero la definición no es demasiado precisa, ya que la mayoría de los cuentos se basa en situaciones o personajes sobrenaturales y, sin embargo, no todos son calificados como fantásticos. Se considera que un cuento fantástico es cuando está basado en algo extraordinario, que no tiene existencia en el mundo real, ni puede explicarse desde la razón. En la lógica interna del cuento, de todos modos, lo fantástico puede verse como normal. El libro conocido como Las Mil y Una Noches es popular entre los cuentos fantásticos. En Aladino y la lámpara maravillosa,
Un genio sale de una lámpara y le cumple todos los deseos a un joven. En Ali Baba y los 40 ladrones, una cueva mágica que guarda tesoros se abre y se cierra ante las expresiones «ábrete sésamo» o «ciérrate sésamo». Estos cuentos son fantásticos, ya que en el mundo real no existen los genios capaces de conceder deseos ni los objetos que se desplazan por fórmulas mágicas. Un cuento fantástico podría incluir el siguiente fragmento. Desesperado por la muerte de su hijo, Ringo acudió al chamán del pueblo. El brujo, conmovido, le dio un polvo violeta y le dijo que lo arroje sobre la tumba de su hijo en la próxima noche de luna llena. Ringo tomó el polvo, se marchó y 3 días después pudo cumplir las indicaciones del chamán. Pese a su acción, no notó ningún movimiento y regresó llorando a su hogar. Mientras trataba de descansar en su habitación, oyó que la puerta se abría. Al levantar la vista, vio a su hijo muerto ingresar al cuarto. A lo largo de la historia de la literatura, son muchos los autores que han conseguido dejar una impronta gracias a los cuentos fantásticos que han realizado. Entre esos podemos destacar el escritor estadounidense Henry James, de 1843 a 1916, que nos legó obras como La vida privada en 1892, El altar de los muertos en 1895 u Otra vuelta de tuerca en 1898. El inglés Oscar Wilde, en 1854 a 1900, escribió obras fantásticas como El fantasma de Canterville, 1887, Washington Irving, 1783-1859. Es un autor estadounidense que también consiguió una gran relevancia gracias a su relato corto de estilo fantástico titulado La leyenda de Sleepy Hollow, 1820. El género de la literatura del terror tiene en el escritor norteamericano Stephen King un gran exponente, una pluma que ha realizado cuentos fantásticos que ha recogido en distintas antologías, como sería el caso de Historias Fantásticas en 2016. La fantasía como género literario tuvo sus inicios en el siglo XIX. Se abrió paso entre la literatura romántica y los cuentos de caballeros que todo lo podían. Uno de los principales exponentes del género fue el escocés George MacDonald, quien escribió Fantastes en 1858, una novela totalmente ficticia y fantasiosa para adultos. Seguidamente, en 1896, se estrenó El pozo del fin del mundo, de la mano del inglés William Morris, muy conocido por la adición de fantasía medieval a sus textos. Y es que esa novela avivó un mundo de fantasía que jamás se había escrito. Luego entró en escena J.R.R. Tolkien. Él se llenó de las influencias de MacDonald y Morris para hacer su propia forma de fantasía, y El Señor de los Anillos, 1954-1955, una saga histórica de gran nivel creativo, recibió los aplausos de todos y obtuvo éxito comercial irrefutable. Con el trabajo de Tolkien y C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, 1950-1956, se abrieron nuevos caminos en la fantasía épica e inmediatamente se posicionó como uno de los escritores más influyentes del género literario. Es por ello que la fantasía moderna tiene como padre a J.R.R. Tolkien. Otros escritores fueron influenciados por los trabajos de Tolkien y Lewis y dieron pie a la fantasía moderna, como Ursula K. Le Guin, la autora de la serie Earthsea, 1968-2001, y Terry Brooks, con La espada de Shannara, 1977.
También figura en la lista de los sucesores de J.K. Rowling con sus libros de Harry Potter 1997-2007, una saga fantástica que se convirtió en la más vendida de todos los tiempos y también obtuvo el éxito hollywoodense en las taquillas de los cines. Vale recordar que las bases de la alta fantasía encuentran inspiración general del mundo real, pues, de lo contrario, nada tendría sentido, así que las raíces literarias vienen desde el romance, el cuento, el mito, la epopeya, la leyenda y el folclore. La fantasía épica desde sus inicios siempre ha tenido elementos fantásticos como parte narración. Es por ello que podemos ver como protagonistas a dioses, magos, bestias y otras criaturas mitológicas, ya que son parte del folclore y los textos religiosos en toda la historia de la humanidad. Aunque la fantasía es un género bastante diverso, tiene varias características que se pueden englobar en la narrativa para darle forma a la fantasía heroica, como por ejemplo, la lucha contra el bien y el mal. En la fantasía heroica, la lucha contra el bien y el mal estará siempre presente, ya que el protagonista es el salvador del mundo, que supera las adversidades para triunfar y ganarle a sus enemigos. La búsqueda del poder. En las sagas de libros de fantasía, sea por parte del héroe o el villano, los personajes van en búsqueda de lo que los mueve, los impulsa al camino de la gloria. Bien puede ser el poder o el conocimiento. Cualquier opción es una ayuda para tomar la delantera. Rompiendo esquemas, a menudo se encuentran historias de fantasía heroica en la que el protagonista necesita un cambio. En ese proceso deja de lado las tradiciones familiares, culturales que lo atan y le impiden avanzar en su cometido. Un viaje épico. Es muy probable que en una narrativa de sagas de fantasía el héroe vaya viajando a través del tiempo y llega a su destino, pero siempre le van ocurriendo cosas que le inyectan adrenalina y emoción a la historia. La lucha interna. Otra característica de la novela épica es la lucha interna y externa del protagonista. Él puede tener un conflicto con él mismo, con la naturaleza y la sociedad. Amor y traición. El amor y la traición son parte de la saga de las novelas de fantasía épica, porque no todo se basa en acción y combates. El protagonista y otros personajes de la fantasía medieval se puede enamorar, pero también puede vivir desilusiones que cambian el curso de su vida. Un héroe obstinado. En ocasiones, en los libros épicos, el héroe no se da cuenta de que es elegido para ser salvador o simplemente no lo quiere aceptar a pesar de que tiene el reconocimiento de todos. Por ejemplo, en la novela The Witcher se muestra ese tipo de héroe testarudo. Autores destacados de la fantasía épica. 10 autores destacados en el género de la fantasía épica y resumen de sus obras. J.R.R. Tolkien, 1892-1973. Fue el precursor de la fantasía heroica. El académico inglés estudió en el Exeter College de Inglaterra, dio clases en la Universidad de Oxford, al tiempo que iba escribiendo El Hobbit y la trilogía El Señor de los Anillos, novelas de fantasía que le hicieron ganar una base de admiradores a nivel mundial. Sus obras se adaptaron a películas que también fueron aclamadas y premiadas. C.S. Lewis, 1898-1963. Fue erudito, novelista irlandés que escribió alrededor de 40 libros, en su mayoría sobre el cristianismo, pero se ganó la fama internacional con la saga de las Crónicas de Narnia, un clásico de la literatura fantástica que está entre los géneros de El Señor de los Anillos. Con respecto a su vida académica, fue tutor de Magdalen College de Oxford desde 1925 hasta 1954 y profesor de inglés medieval
y renacentista en la Universidad de Cambridge, 1954 a 1963. Ursula K. Le Guin, 1929-2018. Fue una escritora estadounidense conocida por sus trabajos de ciencia ficción y alta fantasía, como La ciudad de las ilusiones, La mano izquierda de la oscuridad y la saga Earthsea. Le Guin se caracterizó por escribir ensayos sobre ficción fantástica y temática feminista. Todo el reconocimiento le valió la medalla de Leyenda Viva, que fue otorgada por la Biblioteca del Congreso. La autora amante de los cuentos mitológicos se graduó con una maestría en la Universidad de Columbia. Margaret Weiss, 16 de marzo de 1948, es una escritora estadounidense de fantasía y ciencia ficción que junto a Tracy Hickman creó el mundo del juego Dragonlance. Descubrió la fantasía medieval en 1966 mientras estudiaba en la Universidad de Missouri, donde leyó los primeros textos de Tolkien y se quedó maravillada de la fantasía del maestro de la fantasía épica. Luego, en 1983, empezó a trabajar como editora de juegos en TSR, donde trabajó al lado de Hickman en el proyecto Overlord, que tiempo después se convirtió en una trilogía, Las leyendas de la Dragonlance. Terry Brooks, Terence Dean Terry Brooks, 8 de enero de 1944, es un escritor estadounidense conocido por sus historias de ficción fantástica. Empezó a escribir en la escuela secundaria cuentos de sci-fi y western. Más adelante, en la Universidad J.R.R. Tolkien le regaló una copia del Señor de los Anillos, un obsequio que le sirvió de inspiración para debutar en 1977 con su primera novela, La espada de Shannara. J.K. Rowling, Jan Kathleen Rowling, 31 de julio de 1965, es una autora británica creadora de la popular y aclamada serie de libros de Harry Potter. J.K. se graduó en la Universidad de Exeter en 1986 y empezó a escribir las aventuras del joven hechicero, al tiempo que daba clases de inglés y francés. Tiempo después lanzó las demás entregas de la saga Harry Potter que le valdrían el éxito mundial en las taquillas. Rowling sigue escribiendo y se ha mudado un poco hacia la ciencia ficción para adultos y cuentos de fantasía para niños. George R.R. Martin. George Raymond Richard Martin, 20 de septiembre de 1948, es un periodista y célebre escritor de la famosa serie Canción de Hielo y Fuego, que le dio vida a The Game of Thrones. Desde pequeño quedó cautivado por las películas de terror y series de suspenso, como The Twilight Zone, y en la primaria escribió historias de ficción de sus cómics favoritos y cuentos fantásticos de monstruos que luego vendía a otros niños. En 1970 obtuvo su licenciatura en periodismo y al año siguiente hizo su maestría en la misma materia. Escribió para televisión y siguió con otros proyectos. El éxito de Canción de Hielo y Fuego y las demás entregas explotó con el estreno de GOT en HBO, serie que finalizó en 2019. Andrzej Sapkowski, 21 de junio de 1948, es un escritor y economista reconocido por su primer cuento, The Witcher, el cual se publicó en 1986 en Fantástica, la revista literaria de fantasía más importante de Polonia. Esto resultó en una lluvia de críticas positivas y así fue dándole forma a los cuentos del héroe testarudo de los libros de la saga de Geralt de Rivia. Sapkowski y The Witcher hacen una conexión inmediata en la mente de todos, pero el polaco también tiene otros trabajos destacados como la trilogía de las guerras husitas. Robin Hood. Su nombre real es Margaret Astrid Lyndon Ogden. Es una escritora estadounidense que nació el 5 de marzo de 1952 y se convirtió en una de las autoras más populares de este género. Hope es mejor conocida por Aprendiz de Asesino, 1995, el primer volumen de Farseer Trilogy. Luego, en 1998, lanzó la trilogía Leadership Traders y de 2001 a 2004 publicó la trilogía de Tawny Man. Tiempo después se enfocó en la saga Rainwheel Chronicles
que se estrenó en los años 2010, 2012 y 2013. Tamora Pierce, 13 de diciembre de 1954. Es una escritora americana del género fantasía épica, más conocida por sus historias de jóvenes heroínas. Tal es el caso de su primer cuarteto, The Song of the Leones, en 1983-1988, que se centra en Alana, una guerrera que debe pasar por varias pruebas para convertirse en caballero. El interés de Pierce por la fantasía creció cuando conoció al gran Tolkien. Se basó en ese estilo de escritura para darle rienda suelta a su creatividad y ya en la universidad se encargó de darle forma a las aventuras de Alana, personaje que creó basándose en su hermana Kimberly. Their king. They know I saved the city. They know I won the war. The war's not won. Let the priests argue over good and evil. They can live in my new world, or they can die in their own time. The Starks have always ruled the North. If they're alive, the country will rally to their side. What good is power if you cannot protect the ones you love? John Ronald Reuel Tolkien. Se considera que es el padre del género fantástico. Nació el 3 de enero de 1892 en Sudáfrica. Fue profesor de lengua
y literatura inglesa. Fue maestro no solamente en las aulas. Su genio creativo brilló en las páginas de sus obras. A través de ellas, educó a un sinfín de escritores. La Tierra Media marca un antes y un después en la literatura universal y en la manera en que se concibió la fantasía. El 21 de septiembre de 1937 pasó a la posteridad como el día en que se publicó su primera novela, El Hobbit. La historia detrás de la publicación es muy curiosa. El autor escribía por hobby. No tenía intención de llegar a ser publicado. Un día una copia de El Hobbit llegó a las manos de Susan Dagnall, una empleada de la editorial londinense George Allen and Unwin, quien le enseñó el libro al presidente de la empresa, Stanley Unwin, quien se lo dio a su hijo para que lo leyera. El pequeño se fascinó con la historia y finalmente decidieron publicarlo. A pesar de que fue concebida como una historia infantil, El Hobbit tuvo una enorme recepción entre el público adulto, quienes estaban tan encantados por la Tierra Media como los más pequeños. La editorial instó a Tolkien a escribir una secuela, esta vez dentro del género adulto. El resultado fue El Señor de los Anillos. Es una épica historia que se divide en 3 tomos y se convirtió en un fenómeno de ventas y en un clásico de la literatura universal. La trilogía vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo y este número sigue creciendo. Son miles los lectores que iniciaron su camino gracias a la obra de Tolkien. El número de personas que descubre su amor por los libros gracias a la magnánima obra de Tolkien se sostiene. Fue fuente de inspiración y modelo a seguir, padre de la fantasía épica, responsable de que miles de personas hayan descubierto el amor por los libros. Responsable de despertar en muchos autores el sueño de ser escritores, grande de los grandes. El Señor de los Anillos, la trilogía. La primera película comienza contándonos que allá por la segunda edad de la Tierra Media, los elfos, los enanos y los hombres recibieron los llamados Anillos de Poder, unos anillos controlados por el llamado Anillo Único que Sauron forjó en el Monte del Destino. En él está volcado gran parte de su poder para así poder controlar al resto de anillos y acabar conquistando la Tierra Media. Sin embargo, la alianza de elfos y hombres se saldó con su derrota cuando Isildur de Gondor le corta el dedo con el anillo de Sauron. El hombre acaba corrompiéndose por el poder del anillo y en lugar de destruirlo se lo queda, algo que provocará su muerte por parte de los orcos y que hará que el tan preciado anillo desaparezca por miles y miles de años. Una tarde tranquila, estos 2 hombres están pescando cuando uno de ellos, llamado Déagol, cae al agua tras el pescado, encontrándose así el anillo perdido. Una pelea entre ellos acaba haciendo que el otro, Sméagol, mate a su primo por el poder del anillo. El hombre comienza entonces a ser corrompido, se instala en las montañas nubladas y alarga su vida conformándose como Gollum.
5 siglos después, el anillo cae en manos de un hobbit llamado Bilbo Bolsón. Este le entrega como herencia a su sobrino Frodo el anillo, y Gandalf, un viejo amigo mago de Bilbo, advierte al chico de la fuerza del anillo. Al enterarse el hombre de que los orcos han conseguido que Gollum les dé la ubicación del anillo, Gandalf le dice a Frodo que tiene que marcharse cuanto antes. El chico comienza así un viaje con sus amigos hobbit, Sam, Merry y Pippin, mientras que Gandalf va en busca de su hechicero Saruman, enterándose de que este ahora se ha unido a Sauron, que va a tratar de encontrar a Frodo para quedarse con el anillo. Los hobbits se encuentran por el camino a Trancos, un guardabosques amigo de Gandalf, que los ayuda a llegar a Rivendell, ya que Gandalf ha sido encarcelado por Saruman. En Rivendell es donde viven los elfos y es una de ellas, Arwen, la que ayuda a Frodo cuando este es atacado por el rey brujo. La elfo lo lleva hasta allí y el padre de la chica, Lord Elrond, convoca un consejo para tratar de decidir cómo destruir el anillo. Hasta allí llega Gandalf, que gracias a la ayuda de un águila gigante ha conseguido escapar. Y también está Legolas, el enano Gimli, Boromir de Gondor y Trancos, que acaba descubriéndose como Aragorn, heredero de Isildur y por tanto el rey de Gondor. En medio del debate, Frodo decide proponerse él como la persona que vaya hasta el Monte del Destino para acabar con el anillo que le dio su tío. Acompañado del resto, tienen que atravesar las llamadas Minas de Moria, donde se enfrentan al ataque de orcos y trolls. Aunque los derrotan, Gandalf es atacado a última hora por el llamado Daño de Durin, un Balrog que ataca al mago y lo lanza al vacío. Aragorn dirige ahora al grupo, que llega hasta los elfos Galadriel y Celeborn. La elfa le dice a Frodo que solo él podrá cumplir la misión de destruir el anillo y además le advierte de que uno de sus amigos intentará atacarlo por el anillo. Efectivamente, Boromir se vuelve loco con el anillo y trata de quitárselo. Visto el poder que el objeto tiene, Frodo decide alejarse del resto y ser él mismo el que vaya hasta Mordor solo. Mientras el chico se va, la comunidad del anillo es atacada por un ejército formado por Saruman. En la batalla, Boromir muere al intentar proteger a sus amigos para compensarles por intentar robar el anillo. Merry y Pippin son arrestados y Sam, al ver cómo su amigo se aleja, va tras él y tras casi morir ahogado, empieza a acompañarlo en su aventura. Juntos se topan con Gollum, que está desesperado por el anillo. Pero al ver que no puede con ellos, decide guiarlos hasta Mordor. Durante el camino llegan hasta la llamada Puerta Negra de Mordor, pero como no pueden atravesarla, deciden tomar el atajo que Gollum conoce. En el atajo son apresados por el hermano de Boromir, Faramir, que se da cuenta que llevan el anillo único con ellos. Tras contarles que su hermano ha muerto defendiendo a sus amigos y darse cuenta del poder del anillo sobre Frodo, los suelta para que puedan completar su misión. Ellos prosiguen mientras que sus dos amigos hobbit consiguen escapar de los Uruk-hai. Los chicos se meten en el bosque de Fangor y allí Gandalf, que resulta que no había muerto, los deja en manos de este árbol llamado Bárbol, que pertenece a una raza de árbol que sí, caminan. El mago se encuentra allí con Aragorn, Legolas y Gimli, que iban tras los hobbits, y juntos se marchan hasta la capital de Rohan para hablar con el rey Theoden. El hombre, sin embargo, está hechizado por Saruman y es Gandalf el que lo libera, haciendo así que el rey proteja al pueblo en la fortaleza del abismo de Helm ante el ejército que se avecina enviado por Saruman. Finalmente, el elfo Aldir acude también a ayudarlos con un pequeño ejército, ayudados también por Bárbol y sus compañeros, que se han enfadado al ver la tala que ha hecho Saruman y han decidido atacar, provocando así la que se consideraría la destrucción de Isengard. Ahora parece que se acerca el final, que se decidirá en Gondor, mientras que Frodo y Sam alcanzan Mordor. Los chicos tienen varias peleas por culpa de Gollum, que continuamente quiere quedarse con el anillo, pero al enterarse que Frodo va a Mordor a destruirlo, se enfrenta a ellos y acaba cayendo por un barranco, dejando así que los hobbits continúen solos el camino. Los chicos se topan con una enorme araña de la que tratarán de librarse, mientras que Gandalf, el rey de Rohan, Aragorn, Legolas y Gimli se encuentran con Merry y Pippin. Al descubrir que los árboles se han cargado la ciudad, Pippin se encuentra entre las ruinas el Palantir de Saruman,
Y es que este, al ser apuñalado por Grima, cayó desde lo alto de la torre y así soltó el Palantir. Palantir, gracias al cual Gandalf descubre que el próximo ataque de Sauron iba a ser en las minas Tirith. El mago se lleva hasta allí a Pippin, que casi muere por intentar ver lo que le decía la piedra, encontrándose los dos en su llegada que el senescal Denethor está muy apenado tras enterarse de la muerte de su hijo Boromir. Al ver Gandalf que el hombre no les va a ayudar porque sabe que Aragorn está siendo acompañado por el rey Théoden, decide pedirle a Pippin que encienda las almenaras para que Aragorn las vea y acuda en su ayuda. Sin embargo, el rey Théoden ve que no tienen suficientes hombres para luchar. Es por eso que aparece Elrond para ayudar a Aragorn, ya que su hija Arwen vio que en un futuro tendría un hijo con él. Sabiendo que van a ser familia, le ofrece la espada Narsil con la que podrá conseguir al llamado Ejército de los Muertos. Un ejército al que el padre del hombre, Isildur, castigó para que nunca tuviesen paz tras traicionarlo. Aragorn les promete quitarles la deuda con su padre si le ayudan a derrotar a sus enemigos. Mientras, Pippin y Gandalf tienen que ver cómo Denethor, que envió a su hijo Faramir a una misión suicida, agobiado por la culpa, intenta inmolarse con el cuerpo de su hijo. Los dos consiguen salvar al chico que aún estaba vivo, pero no pueden controlar a Denethor, que totalmente loco cae desde lo alto del palacio. Comienzan así una guerra con el ejército de Mordor, en la que Éowyn y Merry deciden camuflarse para luchar también. Con olifantes de por medio y todo, los chicos acaban cargándose al rey brujo cuando aparecen Aragorn, Legolas y Gimli con el ejército de los muertos que acaban con las criaturas de Mordor en un rato. Tras la batalla final, Aragorn libera a los muertos de su penitencia y el resto esperan ansiosos que Frodo cumpla la misión de destruir el anillo. Aragorn y el resto marchan hasta la Puerta Negra para intentar distraer a Sauron, mientras que Frodo es atacado por la araña, quedándose tal que así. Unos orcos se lo llevan, mientras que Sam, que consigue enfrentarse al bicho, va por su amigo, quitándose del medio a los orcos y consiguiendo llevárselo y rescatar el anillo. Mientras que los amigos llegan hasta el Monte del Destino, el ejército de Sauron ataca de nuevo a los hombres liderados por Aragorn. Frodo consigue llegar hasta la cima, pero justo cuando va a tirar el anillo, comienza a ser atraído por él y decide quedárselo. Es entonces cuando aparece Gollum, que no había muerto, y se lo arranca dedo incluido. Los dos caen por el acantilado, siendo finalmente Gollum junto al anillo los que caen al vacío. El gran ojo comienza entonces a destruirse, al igual que Mordor, que se hunde en el suelo llevándose consigo a todos los orcos. Frodo y Sam se quedan entonces atrapados en medio de tanta lava y es Gandalf el que finalmente los rescata montado en el Señor de los Vientos. De esta forma, los hobbits reciben un reconocimiento en la coronación de Aragorn como rey antes de volver a su vida en la comarca. Allí Sam consigue casarse con Rosita y tener un hijo, y Frodo, tras escribir sus memorias, se despide de sus amigos y se embarca en una aventura con Gandalf, los elfos y su anciano tío Bilbo hacia las tierras imperecederas. Joanne Rowling nació el 31 de julio de 1965 cerca de Bristol, sur de Inglaterra. Llevó una relación problemática con sus padres y desde pequeña siempre inventaba historias. Su primer cuento fue acerca de un conejo. En la adolescencia se volvió fanática de Siouxsie Sioux, cabeza de la legendaria agrupación post-punk Siouxsie de Banshees, de quien adoptó el cabello negro y el uso marcado de delineador negro, un look que usó hasta sus días de universitaria. Docentes y alumnos de aquellos días la recuerdan como una chica introvertida y tranquila.
siempre caracterizada por su chaqueta de jean y su cabello negro. Mientras sus compañeros y compañeras se divertían en fiestas, ella prefería encerrarse a leer a Charles Dickens y a J.R.R. Tolkien. Estudió filología francesa y clásica en la universidad y se fue a vivir a Londres, donde trabajó como investigadora y secretaria de Amnistía Internacional. Estudió francés y llegó a dar clases también de inglés para ganar sus primeros billetes. De esta manera consiguió un empleo como profesora de inglés en Oporto. Allí conoció a su marido, el periodista Jorge Arantes, pero tras el nacimiento de su hija Jessica, la relación terminó abruptamente, a poco más de un año de haber comenzado y sufrir maltratos y violencia. Estaba desempleada, sin dinero y con una bebé que alimentar. La relación con sus padres seguía tirante, sobre todo con su madre, que había sido diagnosticada con una esclerosis múltiple que empeoraba el cuadro. A pesar de las diferencias, siempre mostró mucho amor por su mamá. Quienes la conocen advierten que para la escritora significó una herida que tuvo cicatriz, pero que siempre la dejará con una marca. Su madre murió 10 años después de haber sido diagnosticada con esa enfermedad. Mientras esperaba en el andén la partida de un tren para realizar el recorrido Manchester-Londres e ir a visitar a sus padres, vio a un niño de gafas que le hizo acordar a Ian Potter, un amigo de su infancia que compartía vecindario, y por primera vez en su mente apareció la imagen de Harry, el joven aprendiz de mago que le cambiaría la vida. La formación tuvo una demora de 4 horas hasta que partió de la estación, y Joan siguió moldeando en su mente a este personaje que le había parecido. Algo similar a lo que alguna vez contó Julio Cortázar sobre la invención de sus cronopios y famas. Tras la muerte de su madre se sumergió en pensamientos negativos, como si cargara una cruz por nunca haberle contado sobre la historia que había creado y que le generaba una luz de esperanza en un escenario que se presentaba tétrico. Le diagnosticaron depresión crónica y hasta contempló el suicidio, según admitió años más tarde. Sin embargo, la rueda comenzaba a girar. Como su hija Jessica no conciliaba el sueño, Joan salía por las calles de Edimburgo sacando a su hija en el cochecito, lo que le permitía a la niña dormir. En cuanto lo conseguía, su madre identificaba algún café de la zona, se sentaba y allí pedía un café o un té y una lapicera. En esos lugares comenzó a escribir la historia de Harry Potter en las servilletas de los restaurantes. En esas sesiones de café y siestas, ella encontró contención en sus recuerdos felices. La mayoría de ellos la guiaban a sus amistades. Uno de los metamensajes más importantes y base fundamental de la obra que estaba a punto de redactar. Pensó en la escuela de niña con amigos y amigas. Nació Hermione Granger, leal compañera de Harry. Y también se le vinieron a la mente Ian Potter y su viejo amigo Sim, de quien tiempo después definió como persona leal y adorable, para darle vida a Ron Weasley, el vínculo de amistad más fuerte de Harry, que es huérfano y acogido por la familia de su amigo. Rowling escribía compulsivamente y como actividad terapéutica, sin saberlo, y en las servilletas se creó la magia. Sucedieron los personajes. Después de muchos intentos, dio con una editorial que aceptó publicar el primer libro de Harry Potter y le pagó 2.500 libras, no sin antes recomendarle a la autora conseguir un trabajo estable, ya que no consideraban que las ganancias fueran suficientes para que pudiera mantenerse junto a su hija. Ella volvió a dar clases de francés e inglés, pero ya con la certeza de que sus ejemplares estarían en la calle. A pesar de que su nombre completo es Joan Rowling, la autora añadió una K a su firma
porque su editorial pensó que necesitaba una segunda inicial para tener un nombre más atractivo y eligió el nombre de su abuela, que se llamaba Kathleen, para completar el círculo. Mientras daba clases y su éxito crecía en silencio, Rowling escribió el segundo libro de la saga de Harry Potter y la Cámara Secreta, y despertó el interés de la editorial estadounidense Scholastic, que se quedó con los derechos para comercializar y distribuir el libro en América. Allí, la autora le dio forma al tercer capítulo, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Ahora sí, la fama, el prestigio y el dinero habían alcanzado a la autora, que finalmente había dado un giro completo y esta vez se encontraba en la cima. Harry Potter vendió 500 millones de copias y fue traducido a 63 idiomas. Sus películas fueron un éxito de taquilla y la economía de Rowling cambió exponencialmente, convirtiéndose, según la revista Forbes, en una de las 10 mujeres más ricas de Gran Bretaña y la primera escritora de la historia que obtuvo ganancias de más de $1.000 millones. Todo comienza en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter es un niño de 10 años que creció en la casa número 4 de Private Drive en Inglaterra y fue criado por sus horribles tíos Vernon y Petunia, quienes consienten a su hijo Dudley, pero odian a Harry y le hacen la vida imposible. La vida de Harry cambia cuando en su cumpleañito número 11 conoce a Hagrid, quien le dice que es un mago y que está dispuesto a llevarlo al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Hagrid lo lleva al callejón Diagon a hacer las compras necesarias de los materiales de la escuela y Harry se da cuenta de que todo el mundo lo conoce. Él es famoso en el mundo de los magos. Y acá te cuento el porqué. Harry es hijo de Lily y James Potter. Cuando él era un bebé, una noche, el mago más poderoso de todos, Lord Voldemort, se metió en la casa de los Potter y mató a los padres. Lanzó un hechizo a Harry, pero este rebotó dejándole una cicatriz con forma de rayo en la frente, y Voldemort desapareció. Harry es conocido por ser el niño que vivió. Conocemos el banco de Gringotts, que está administrado por unos simpáticos enanos. Ahí Harry se da cuenta de que sus viejos le dejaron dinero. También conocemos a Ollivanders, el fabricante de varitas, quien nos cuenta que la varita es la que escoge al mago, y no, a Harry lo elige la varita hermana de Lord Voldemort. Después de comprar todo lo necesario, Harry arriba del tren por el pasadizo secreto de la estación 9 3/4, y ahí conocemos a Ron Weasley y a Hermione Granger, quienes serán los compañeros de nuestro héroe, y pasarán a formar el trío dorado. Llegan al castillo y ahí conocemos a la profesora McGonagall, quien es la profesora de transformaciones y jefa de la casa Gryffindor. Ella les dice que hay 4 casas en el colegio, y esas son Gryffindor. Esta casa premia el coraje, el valor y el honor. Hufflepuff, que son leales, justos y trabajadores. Ravenclaw, que premia la sabiduría y el intelecto. Y Slytherin, que premia la ambición, la astucia o el ingenio. Ahí conocemos a Draco Malfoy, quien se va a encabronar para siempre con Harry, solo por negarse a darle la mano cuando el rubio bardeó a Ron. En el gran comedor es la ceremonia de la selección de casas. Conocemos a Albus Dumbledore, quien es el director de la escuela. Dato: en toda la saga, el puesto maldito es el de profesor de defensa contra las artes oscuras, ya que en todas las películas va a cambiar. En este año, el profesor Quirrell es el que ocupa este puesto. Vemos a Hermione ser seleccionada para Gryffindor, Draco Malfoy en Slytherin o Ron Weasley en Gryffindor. Y Harry, luego de una larga duda de si ponerlo en Slytherin o no, es seleccionado en Gryffindor también. Vamos a conocer al profesor de pociones, Severus Snape, quien, al igual que Draco, no sabemos la razón por la que odia a Harry. Harry es un crack volando con la escoba y es seleccionado como buscador del equipo Gryffindor. Porque en el mundo mágico, el deporte que los vuelve locos a todos es el Quidditch. Los chicos por accidente llegan al tercer piso que está prohibido para los estudiantes, por este motivo. El perro estaba cuidando algo. Escapan y frase épica: si no les importa, me iré a la cama antes de que se les ocurra otra idea para que nos maten a todos. O peor, que nos expulsen. La relación de Hermione con los chicos mejora cuando ella los cubre sobre el enfrentamiento con el troll. A la mañana siguiente es el partido de Quidditch y la genia de la profesora McGonagall le regala una Nimbus 2000, una escoba super piola. El partido es contra Slytherin. Gryffindor va perdiendo, pero Harry atrapa a la snitch dorada de una forma épica y Gryffindor gana el partido.
Los chicos increpan a Hagrid preguntando por el perro, que descubrimos que se llama Fluffy, y efectivamente cuida algo muy grosso y secreto, propiedad de Dumbledore y de un tal Nicolas Flamel. En Navidad a Harry le regalan una capa de invisibilidad, objeto mágico que va a tener alto significado en toda la saga. Buscando a Nicolas Flamel, Harry se topa con el espejo de Oeser, que muestra a todo el que se para enfrente el deseo más grande de cada uno. Harry ve a sus padres. Hermione descubre que Nicolas Flamel es el creador de la piedra del hechicero, o la piedra filosofal, que produce el elixir de la vida, y le da inmortalidad al que la tenga. Los chicos creen que Snape quiere obtener la piedra para Voldemort, por lo que se disponen a ir a buscarla ellos mismos a la noche. Se topan con Neville, quien los enfrenta para que no vayan, pero Hermione interviene. Sé que algún día me perdonarás. Petrificus Totalus. El camino a la piedra no es fácil. Tienen que librarse de Fluffy, el lazo del diablo, las llaves y por último, un ajedrez gigante que como Ron es experto, se sacrifica por Harry y gana la partida. Harry se topa con el profesor Quirrell, quien nos enteramos que él trató de matarlo en el partido de Quidditch. Ahora Harry en el espejo se ve con la piedra y se da cuenta que la tiene. Y la cosa se pica cuando el profesor revela su sorpresita. Voldemort. Harry logra quemar al profesor y Voldemort escapa. Harry despierta en el hospital y Dumbledore le cuenta que la piedra fue destruida, pero que Voldemort va a encontrar la forma de regresar. Al dar los puntos finales, nos enteramos que la copa de la casa la gana Slytherin, pero Dumbledore le otorga 50 puntos a Hermione por utilizar su intelecto mientras otros corrían grave peligro, a Ron por el maravilloso juego de ajedrez y a Harry 60 puntos por su asombroso valor. Empatan con Slytherin, pero Dumbledore otorga 10 puntos más a una persona especial. Le doy 10 puntos a Neville Longbottom. Y la copa de la casa la gana Gryffindor. Harry se despide de Hagrid y vemos al tren partir. Hasta el año que viene. Pero esto sigue en el segundo año, en Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry pasa el verano con sus despreciables tíos hasta que la cosa se pone jugosa cuando aparece Dobby, un elfo doméstico que advierte a Harry sobre un peligro heavy que se avecina y le pide que no vuelva al colegio. Lo rescatan Fred, George y Ron con este pintoresco auto volador y lo llevan a la madriguera, su hogar. Ahí conocemos a Molly Weasley y a Ginny, la hermana pequeña, quien este año ingresa a Hogwarts. Se van todos para el callejón Diagon a hacer las compras necesarias y ahí conocemos a Gilderoy Lockhart, un mago fanfarrón y famoso, y a Lucius Malfoy, el padre de Draco, que es tan despreciable como su hijo. La cosa se pica cuando Harry y Ron no pueden acceder a la entrada secreta porque está sellada, y la única forma que se les ocurre para ir al colegio es usando el auto volador. Llegan, la varita de Ron se estropea, y es un peligro si la usa así. Este año, el profesor de defensa contra las artes oscuras es Gilderoy Lockhart, y ya vemos que es un chanta. Nos enteramos que Malfoy es el nuevo buscador de Slytherin, y se mete con Hermione. Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia e inmunda. ¿Y qué significa este término, Hermione? Significa impuro. Llaman así a todos los hijos de padres muggles, de padres no magos. Y la cosa se empieza a picar cuando Harry escucha una voz tenebrosa. Él solo la escucha. Las arañas corren y la cámara de los secretos ha sido abierta. Petrificaron a la gata de Filch y lo culpan a Harry. En un escenón, la profesora McGonagall les cuenta a los chicos el origen de la cámara secreta. Nos cuenta que Salazar Slytherin solo quería enseñar magia a las familias de sangre pura y como no convenció a los otros 3 fundadores, decidió dejar el colegio. Pero antes de partir, construyó una cámara oculta conocida como la Cámara de los Secretos y la selló hasta que el verdadero heredero aparezca y la abra. Que la cámara alberga algo que solo el heredero de Slytherin controlará. Se cree que es el hogar de un monstruo. Los chicos creen que Malfoy es el heredero y Hermione les dice que va a tardar un mes en hacer la poción multijugos para poder transformarse en Crabbe y Goyle, los amigos de Draco, y poder averiguarlo. Vemos el partido de Quidditch. Está todo repicado entre Harry y Draco, pero Harry logra atrapar la snitch. El chanta de Lockhart le arregla el brazo y lo empeora. En el hospital aparece Dobby de nuevo y le insiste que abandone el colegio ya que la historia se está repitiendo, pero sin poder decir más, Dobby escapa y traen a un estudiante petrificado. Hermione termina de preparar la poción en el baño de mujeres, abandonado porque Myrtle la Llorona vive ahí. Nos enteramos que Harry puede hablar con las serpientes y todos quedan atónitos. Habló Parcel, la lengua de las serpientes, y que en el mundo mágico Salazar Slytherin la hablaba. Los chicos tienen lista la poción.
Ron y Harry se transforman en Crabbe y Goyle respectivamente, pero Hermione usó pelo de gato por accidente y no pudo acompañarlos, porque quedó así. Nos enteramos que hace 50 años abrieron la cámara, y que un sangre sucia murió. El efecto de la poción se está terminando y escapan. Encuentran en el baño de Myrtle este diario vacío, y Harry escribe sobre él. Y el diario lo lleva 50 años atrás. Lo vemos a este pibe, que se llama Tom Riddle, increpando a Hagrid. La araña, Aragog, escapa, y creen que este es el monstruo que ataca a los alumnos. ¿Y la cosa se pica si ya no estaba picada? Cuando petrifican a Hermione, y Harry y Ron van a hablar con Hagrid, pero se esconden, ya que aparece Fudge, quien es el ministro de magia, con Dumbledore para llevarse a Hagrid a Azkaban, la cárcel del mundo mágico. O sea que vuelven a inculparlo. Lucius Malfoy también se suma a la fiesta y le pide a Dumbledore la renuncia como director. Hagrid, antes de irse, tira: si alguien estaba buscando información, lo que puede hacer es seguir a las arañas. Ellas lo guiarán. Y eso mismo es lo que hacen los pibes. Las arañas los guían al bosque prohibido y aparece Aragog. La araña les dice que él no es el monstruo y que Hagrid no fue quien abrió la cámara. También les da la pista. A la niña que murió la encontraron en el baño. Logran escapar con el auto. Hermione no deja de ser la mejor ni aún petrificada. Los pibes encuentran un papel que ella tenía, en donde averiguó que lo que vive en la cámara es el peor enemigo de las arañas, un basilisco. Por eso Harry lo escucha hablar. Es una serpiente que mata mirándolo a los ojos. La asesinó en el baño. ¿Qué tal si jamás se fue? ¿Myrtle? Y si la cosa hasta acá no estaba picada, el monstruo se llevó a una estudiante a la cámara. Los profesores deciden mandar a Lockhart a ir a buscar a la niña. ¿Y quién es, Minerva? Ginny Weasley. Los chicos van a buscar a Lockhart y el Chantas está por escapar. Ahí se destapa su fraude. Lo obligan a que lo acompañen a hablar con Myrtle. Ella les cuenta cómo murió. ¿Y qué viste, Myrtle? Solo recuerdo que vi un par de enormes ojos amarillos sobre aquel lavabo. Esta es la entrada. Harry le habla en Parcel y se abre. Se meten, Harry va a buscar a Ginny y ahí aparece Tom Riddle. Ahí le cuenta que usando el diario embrujó a Ginny para que abra la cámara, lance el basilisco a la sangre sucia y escriba los mensajes en las paredes. Voldemort es mi pasado, presente y futuro. Aparece Fox, la ave fénix de Dumbledore, y le deja el sombrero seleccionador. Voldemort llama al basilisco, Fox lo deja ciego. Del sombrero aparece una espada. Harry logra matarlo, pero el basilisco le clavó un colmillo y le dejó el veneno. Harry no tiene mejor idea que clavar el colmillo en el diario. Y chau recuerdo de Riddle. Ginny despierta y Fox cura a Harry con su llanto. Dumbledore le explica a Harry que Voldemort le transfirió varios de sus poderes cuando le dejó la cicatriz. Por eso habla Parcel. ¿Y por qué Harry está en Gryffindor y no en Slytherin? No son las habilidades lo que demuestran lo que somos. Son nuestras decisiones. Además, solo un verdadero Gryffindor puede sacar la espada del sombrero. Aparece Lucius con Dobby. Dobby sirve a la familia Malfoy. Harry se lleva el diario y le dice a Lucius que le pertenece. Dobby lo abre y sorpresa. El amo le ha dado a Dobby un calcetín. Dobby es libre. Ahora viene una de las escenas más lindas de toda la saga. Hermione regresa. Y Hagrid también. Todos lo terminan aplaudiendo. Y fin de este año escolar. Pero esta historia sigue en el tercer año. Lewis Carroll. Charles Ludwig Dodson nació en Reino Unido 1832 y murió en 1898 en Wilford. Fue lógico, matemático, fotógrafo y novelista británico. Se licenció en el Christ Church en 1854 y comenzó a trabajar como docente y colaborar en revistas cómicas y literarias, adoptando el seudónimo por el que se lo conoce universalmente. En 1857 obtuvo una plaza como profesor de matemáticas y 4 años después fue ordenado diácono. En 1862, en el curso de uno de sus paseos habituales con la pequeña Alice Liddell y sus 2 hermanas, hijas de Anne del Christ Church, Lewis Carroll les relató una historia fantástica
Las aventuras subterráneas de Alicia. El libro se publicó en 1865 con el título de Alicia en el País de las Maravillas. Él mismo costeó la edición. Fue un éxito de ventas y recibió los elogios unánimes de la crítica, factores que impulsaron a Carroll a escribir una continuación titulada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. La peculiar combinación de fantasía, disparate y absurdo, junto a incisivas paradojas lógicas y matemáticas, permitieron que las obras se convirtieran a la vez en clásicos de la literatura infantil y en inteligentes sátiras morales, llenas de apuntes filosóficos lógicos, aunque naturalmente para un público adulto y atento. Lewis Carroll escribió también poesía, campo en el que destaca en su producción el poema narrativo La Casa del Snark, plagado también de elementos fantásticos, además de diversos textos matemáticos. Fue autor de trabajos dedicados a la lógica simbólica, con el propósito explícito de popularizarla, en los cuales apunta su inclinación por explorar los límites y las contradicciones de los principios aceptados.
El Aleph es un cuento que pertenece al escritor argentino Jorge Luis Borges, nacido en 1899 y fallecido en Ginebra, Suiza, en 1986. Es considerado por buena parte de la crítica internacional como una de las mejores ficciones del siglo XX. Fue publicado por primera vez en la revista Sur en el año 1945 y posteriormente formó parte del libro homónimo que publicó la editorial MC en 1949. Este cuento paradigmático de la literatura borgiana es el que cierra un libro que contiene 17 relatos, donde cada uno de ellos trata sobre algún conjunto en particular, donde se encuentran temas recurrentes del autor: el tiempo, la muerte, la inmortalidad, la búsqueda del conocimiento vinculada a la curiosidad, la cábala, los laberintos, las bibliotecas, la referencia a diferentes obras del canon universal, la incapacidad del ser humano de enfrentarse a la eternidad, el universo, la infinitud, los dioses, el azar, entre otros. La obra toma el nombre del símbolo matemático Aleph, que señala el tamaño de conjuntos infinitos que para las doctrinas místicas de la Cábala significa la multiplicidad infinita del universo. En esa primera letra del alfabeto hebreo, los místicos judíos vieron la raíz espiritual de todas las letras, una letra que las contiene a todas y por ende contiene todos los elementos del lenguaje humano. Según la tradición, la letra Aleph es un símbolo del universo y de la voluntad divina, ya que fue la única letra que los mortales escucharon de la voz de Dios. En este libro de Borges confluye lo tradicional y lo metafísico. Está escrito en prosa profunda, sobria, fácil de leer. Posee la virtud de abordar temas sumamente complejos en tramas sencillas. El cuento está narrado en primera persona por un narrador protagonista que curiosamente tiene el mismo apellido que el autor. Esto es un juego que utiliza el escritor, que ayuda a que aparezcan desdibujados los parámetros que separan la realidad de la ficción y que se suma a otros elementos de carácter verosímil que aparecen en el texto y que forman parte de una realidad reconocible. Esta obra tiene como principal tema el enfrentamiento de un individuo, en este caso el narrador protagonista, al infinito, representado en un objeto llamado el Aleph, que no es otra cosa que un punto en el universo, microcosmo, que contiene a su vez todos los puntos del universo, macrocosmo. Borges ha utilizado en este relato de características fantásticas un procedimiento consistente en ubicar un objeto de características simbólicas en un ámbito cotidiano y real como es un sótano en plena ciudad de Buenos Aires. Lo fantástico se caracteriza por incluir lo sobrenatural en lo cotidiano. En el caso de este cuento no solo se narran acontecimientos realistas, sino que esos acontecimientos están anclados en una realidad reconocible, verosímil. Allí está no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también el barrio de Constitución, los nombres de autores como Juan Crisóstomo Lafinur, Pedro Enrique Ureña, entre otras referencias del mundo real. Esto le permite al autor jugar con una realidad verosímil, ficcionalizarla y luego adentrarse en otra dimensión fantástica que es donde se encuentra el Aleph. A la hora de describir la multiplicidad de las cosas del universo que refleja el Aleph, el narrador se enfrenta a la imposibilidad de hacerlo de forma completa mediante un instrumento tan limitado como es el lenguaje humano. Por esa razón es que acude a enumeraciones caóticas que de alguna manera lo acercan a una sucesión interminable. Si bien ese es el tema central del relato, hay otros dos que forman parte del eje narrativo del cuento, que son la relación del amor frustrado,
entre Borges, protagonista, y la desaparecida Beatriz Viterbo, y por otro lado la relación de carácter personal y literario que mantiene Borges, protagonista, con el primo de Beatriz, Carlos Argentino Daneri. El relato se divide en 3 momentos. En primer lugar, los hechos que suceden en la vida del protagonista antes de la contemplación del Aleph, luego la contemplación propiamente dicha y por último las reflexiones que despierta en el personaje la contemplación del maravilloso objeto. Hace citas de Shakespeare y de Leviatán. Comienza el relato haciendo referencia a la muerte de Beatriz Viterbo, amiga del narrador. En primera parte del relato se corresponde con los hechos que le suceden a Borges, protagonista, antes de la contemplación del Aleph. Nos cuenta cómo se fue haciendo un visitante frecuente de la casa de su difunta amiga, lugar donde se encuentra con el padre de Beatriz y, fundamentalmente, con su primo, Carlos Argentino Daneri, autor de un poema titulado La Tierra, con el que intenta mostrar toda la redondez del planeta. El personaje de Borges mantiene extensas charlas con Daneri que le sirven al Borges autor para dar sus puntos de vista sobre diferentes conceptos referentes al mundo literario. Satíricamente, el autor crea un personaje como Daneri, que es quien personifica dentro de la narración la imagen de un pseudo poeta, consagrado por premios nacionales, e indudable la crítica implícita que se hace a la mala literatura por parte de Borges, ya que las estrofas transcritas del primo de Beatriz, y que éste considera valiosas, no son más que torpes versificaciones extravagantes. Daneri le pide al protagonista que prologue su libro, cosa que no sucede, ya que el pedido que le hace apunta a que Borges funcione como un intermediario con el escritor Álvaro Melián Lafinur, para que este último prologue la obra. En una primera instancia, Borges acepta cumplir la función de intermediario y hablar con Lafinur, pero una vez que se despide de Carlos Argentino Daneri, lo piensa mejor y decide no hacerlo y hacerse responsable de su decisión. Meses después, recibe otro llamado de Carlos Daneri, quien le cuenta que Zunino y Zungri planeaban derrumbar la casa de la calle Garay, lugar donde le cuenta a modo de confesión hay en el sótano un Aleph, un espacio donde se confunden todos los espacios del orbe, el cual había sido descubierto desde niño y ahora le era necesario para culminar una novela que estaba escribiendo. Ante esas palabras, Borges se sintió tentado de ir inmediatamente a conocer el maravilloso objeto. Una vez en la casa, Daneri ofrece a Borges una copa de coñac, lo invita a bajar al sótano y le indica la posición en que debe adoptar para poder contemplar el Aleph. Por un momento Borges sospecha que Daneri lo quiere matar y su curiosidad lo había hecho caer en la trampa, pero nada de eso sucedió. Y siguiendo los pasos de Daneri, finalmente pudo contemplar el universo en un punto preciso. Maravillado, el protagonista ve una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, un objeto donde se refleja el todo, sin límite de espacio, y donde el tiempo son varios tiempos fusionados en una realidad simultánea. Ve diversos sitios de diferentes lugares, ve el pasado, presente y futuro, accede en ese momento a los más recónditos secretos que guarda el universo. Esa fantástica contemplación hace sentir al protagonista una infinita veneración y lástima, y solo atina a decirle a Daneri, quien busca la complicidad de su invitado. Formidable, sí, formidable. Borges elige no hablar con su anfitrión de la magnífica visión y lo termina instando a que finalmente aproveche la demolición de la casa para alejarse definitivamente del Aleph. No se sabe si son coincidentes las visiones que tienen ambos personajes acerca del Aleph. Borges opta por no contestar la pregunta que le hace Daneri. El cuento finaliza con una postdata donde el protagonista informa que la casa fue demolida y por ende el Aleph fue destruido. Hace referencia a la suerte que corrió Daneri como escritor y a dos circunstancias sobre la naturaleza del Aleph, una sobre su origen y otra sobre su falsedad. Estas reflexiones están basadas en citas de algunos textos de autores clásicos y de otros contemporáneos.
analizando la psicología del protagonista, piensa que es injusto que algo tan importante como el Aleph esté en casa de un ser tan básico e insulso. Por eso se anima a decirle a Daneri que derrumbe la casa y que el Aleph sea destruido. En esta actitud se puede ver como una especie de envidia y rencor, y prefiere que se destruya el Aleph antes de que éste permanezca en casa de ese personaje. Además, secretamente, quiere que Daneri no termine su poema y cree que sin el Aleph no podrá hacerlo. Sin embargo, finalmente, Carlos gana un importante premio, algo que enfurece al protagonista. Es innegable que hay un paralelismo entre algunos pasajes de obras de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde Beatriz Viterbo sería comparable a Beatriz Portinari, porque es gracias a ella que Borges, al igual que Dante, pueden llegar a la divinidad, en este caso representada en el Aleph. Algo similar sucede con La República de Platón, donde se podría comparar el descenso al sótano con el mito de la caverna, donde los personajes están inmóviles y ven imágenes que vienen a sustituir la realidad. Pero tanto estos paralelismos como las numerosas posibles interpretaciones del cuento desde distintos puntos de vista irán desde lo literario pasando por lo filosófico y teológico. Son parte de un estudio mucho más amplio que excede este comentario. El Aleph. Fragmento. Jorge Luis Borges. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí
Como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Solar las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer de pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alcamar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita, la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. El Aleph. Fragmento. Jorge Luis Borges. Argentino.
Las fuentes utilizadas para realizar este programa son es.literaturasm.com, biografiasyvidas.com, clarín.com, unprofesor.com, letralia.com, epdlp.com, culturagenial.com, esdla.fandom, literarisomnia.com, ciudadseba.com, diariovivo.com, exlibric.com, eswikipedia.org, 5noticias.com, mariarg.com, educación 3.0.com, planetadelibros.com, información.es, enciclopedia.net, jerseyowen.com, canales de YouTube, Danny Elfman Topic, Bibliotecora Libros, Moving Sound Cloud, Cinemística, Resumiendo Películas, KD Esler, AZN Topic, Visual Pets. Llegamos a la sección de los poetas elegidos y, como todas las semanas, elijo 2 poemas del grupo Escribiré poesía para ti, de Iván Cosme. Esta vez elegí el de Franklin Pérez Silva, de Caracas, Venezuela, con el título La poesía eres tú. Precioso poema, me encantó. Especialmente esta semana que festejamos el Día de la Poesía. El otro poema también es sobre la poesía y lo escribió José Efraín Cárdenas, Joe Fraca, de Colombia. Un precioso poema que destila amor, pasión, frescura. Su título es Fulgor de vida. Y yo les voy a declamar un poema mío que también lo hice para el Día de la Poesía, que se llama Me traes poesía. Espero que les guste. Los dejo con las letras. La poesía eres tú. Se dice que la poesía es un género literario que se ha de caracterizar por ser una manifestación de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano. Pero la poesía es más que eso, es mucho más. La poesía está en la mañana, en el primer brillo del sol que ilumina nuestras ventanas. Está en la sonrisa divina de un niño que es como una caricia. Está en la música, esa música eterna que nos regala la naturaleza con el canto de las aves que inicia el día
como una gran fiesta. La poesía está por doquier, está en ti, está en usted, está en aquella o en aquel, en todo el que sepa reconocer la belleza que aún hay en la vida y en todo lo que respira. La poesía es vida, la poesía eres tú. Franklin Pérez Silva, Caracas, Venezuela. Derechos reservados de autor Diosma Patricia Davis, en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Fulgor de vida. El fulgor del saber aflora el sentimiento. Vuelan versos para leer, del alma plácido alimento. Eres mi poema, mujer, arrulla tu voz al cantor. No hay lágrimas ni dolor, el jardín vuelve a florecer. Vivir del amor romántico es visualizar la luz de vida. Musa, enarbola cántico a plenitud de alborada. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, flor enamorada del jardinero del amor. Fulgor de vida, mensajero de amor. José Efraín Cárdenas, Joe Fraca, de Colombia. Derechos de autor reservados. Diosma Patricia Davis, en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Me traes poesía. Solo tú vienes y me traes poesía. Cuando llega hasta mí el perfume de tu rosa, cuando haces que palpiten mis deseos, cuando puedo temblar como mariposa. El pasar de tu vuelo es distraído, mas en mi corazón trémulo se siente. Me despiertas ese sabor inconsciente que presume tus besos en mi latido. Me traes poesía. Diosma Patricia Davis. Derechos reservados de autora. 21 de marzo de 2023. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo.
agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.